Alice de Dunks Ferry fue una esclava afroamericana que vivió hasta una edad muy avanzada, según algunos relatos alcanzando los 116 años. Habiendo nacido en la esclavitud, nunca aprendió a leer ni a escribir, pero era muy inteligente y tenía una memoria increíble. Esto, combinado con su habilidad para contar historias, la convirtió en una de las primeras historiadoras orales de Estados Unidos y en una genio a su manera. Hola a todos, espero que hayan tenido un Halloween divertido si lo celebran, y bienvenidos de nuevo al canal. Si eres nuevo aquí, hablo sobre figuras históricas únicas y olvidadas, así que asegúrate de suscribirte y activar la campanita aquí abajo si disfrutas mi contenido. También estoy trabajando en abrir un Patreon y voy a poner mucho contenido extra ahí, así que déjame saber tus opiniones abajo en los comentarios. De todos modos, ahora exploremos la historia de Alicia de Dunks Ferry. Alicia de Dunks Ferry, también conocida como la Vieja Alicia y Alicia la Negra, nació esclavizada en la recién fundada ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, en las colonias centrales de la Norteamérica británica, alrededor de 1686. Sus padres eran esclavos que habían sido traídos a América desde Barbados, en el Caribe. No está claro si nacieron allí o si habían nacido en África, y fueron traídos como esclavos a través del Atlántico cuando eran jóvenes. Alicia nació solo unos años después de la fundación de Filadelfia en 1682, y más tarde recordó que creció allí, en una época en la que la región circundante era, entre comillas, un desierto, y cuando los indios, sus principales habitantes, cazaban animales salvajes en los bosques, mientras que la pantera, el lobo y las bestias del bosque rondaban las chozas y las cabañas en las que vivían. Hay que decir que Alicia estaba entre los pocos desafortunados en Pensilvania, que no era un estado con gran cantidad de esclavos. La esclavitud se desarrolló gradualmente en las colonias británicas de Norteamérica en el siglo XVII, comenzando a finales de la década de 1610 y 1620, como una forma de servidumbre por contrato, donde se traía a africanos y se les obligaba a trabajar durante varios años. Pero al final de ese periodo, a menudo eran liberados y se les daba su propia parcela de tierra en los límites de las colonias. Un arreglo similar existía para los irlandeses en colonias como Virginia, donde muchos luchaban durante unos 10 años como sirvientes por contrato. Sin embargo, en el caso de los africanos que eran traídos a Norteamérica, sus circunstancias empeoraron con el tiempo. Y para finales del siglo XVII, cuando Alicia nació, se habían introducido leyes para crear efectivamente el tipo de esclavitud de bienes muebles y de plantación, que es sinónimo de la historia temprana de Estados Unidos. Sin embargo, la situación era diferente en Pensilvania. Esta colonia fue establecida a principios de la década de 1680 por Guillermo Penn, un cuáquero inglés que recibió tierras del rey Carlos II de Inglaterra como compensación por una considerable deuda que la corona tenía con su difunto padre. Durante el siguiente cuarto de siglo, Guillermo desarrolló Filadelfia y la región circundante como un refugio para disidentes religiosos como cuáqueros, bautistas y moravos, quienes enfrentaban persecución en Europa. Este espíritu de tolerancia también se extendió a las personas esclavizadas, y con el tiempo, los cuáqueros se convirtieron en la fuerza impulsora detrás del movimiento abolicionista en las colonias y en Gran Bretaña, con Guillermo Wilberforce, el líder del movimiento abolicionista en Inglaterra, siendo él mismo un cuáquero. Esto aseguró que Pensilvania tuviera un número relativamente pequeño de personas esclavizadas, en comparación con las colonias más al sur, como Virginia y las Carolinas. Mientras que los 5 o 6 mil esclavos que había en Pensilvania generalmente eran tratados mejor que sus contrapartes que trabajaban en las plantaciones de tabaco y algodón del sur. Todo esto impactó la vida de Alicia, y, como veremos muy pronto, sus experiencias estuvieron ligadas a figuras como Guillermo Penn en su juventud. Cuando tenía 10 años, Alicia fue llevada de Filadelfia y enviada a Dunks Ferry. Esto se encontraba no muy lejos de Filadelfia, en el sitio de lo que ahora es el Parque Estatal Neshaminy, en el condado de Bucks, en Filadelfia. Desde aquí, hoy en día se puede ver claramente el horizonte de Filadelfia, así que Alicia no había sido llevada muy lejos del pueblo en crecimiento. La razón de su traslado fue para actuar como encargada del ferry en Dunks, donde se había establecido un ferry para transportar viajeros a través del río Delaware, en Mill,
1695. Aquí fue esclavizada por Samuel Carpenter y se le empleó para cobrar el dinero del peaje que las personas que deseaban viajar en el ferry debían pagar por el transporte a través del río. Pasaría los siguientes 40 años trabajando en el ferry de Dunks. La razón por la que sabemos bastante sobre la vida de Alicia es principalmente porque su historia fue relatada justo después de su muerte por Isaías Tomás. Él fue el fundador de la Sociedad Americana de Anticuarios en 1812, además de ser periodista y escritor. También tiene la interesante distinción de haber leído por primera vez la Declaración de Independencia en Massachusetts en 1776, después de que fuera ratificada por el Segundo Congreso Continental en Filadelfia. En 1804, Tomás publicó un libro titulado Biografía excéntrica o Memorias de mujeres notables, antiguas y modernas, etc., con retratos. Esta fue una colección de casi 100 biografías cortas de figuras femeninas interesantes, muchas de ellas gobernantes y mujeres nobles del siglo XVIII, como Catalina la Grande de Rusia y la filósofa y primera feminista María Astel. Sin embargo, la primera entrada en el libro de Tomás fue para Alicia de Dunks Ferry, y Tomás, quien habló con personas que conocieron a Alicia en sus últimos años, proporciona un relato invaluable sobre ella. Es gracias a Tomás que sabemos que Alicia conoció a muchas de las figuras clave de la historia temprana de Pensilvania, señalando que recordaba a Guillermo Penn, el propietario de Pensilvania, Thomas Story, Santiago Logan y varios otros personajes prominentes de esa época. Penn, como se mencionó, fue el fundador de la colonia y permaneció a cargo hasta su muerte en 1718, después de lo cual su familia asumió el control. Thomas Story fue un cuáquero prominente y controvertido, que después de pasar un tiempo en Pensilvania, regresó a Europa y fue arrestado en varias ocasiones por predicar sus creencias religiosas en Inglaterra e Irlanda. Logan era un escocés irlandés que más tarde se convirtió en alcalde de Filadelfia. En 1737 firmó la compra caminante con los indígenas Lenape locales, lo que permitió la expansión hacia el oeste de la colonia de Pensilvania. Finalmente, el esclavista de Alicia en Dunks Ferry, Samuel Carpenter, fue amigo de toda la vida de Guillermo Penn y fue el primer tesorero de la colonia de Pensilvania. Curiosamente, hay registros frecuentes de que protestaba contra la institución de la esclavitud, pero esto claramente entra en conflicto con su propiedad de Alicia. Lo que sí sugiere es que las circunstancias de su esclavitud quizás habrían sido menos opresivas que las de sus contrapartes más al sur en las plantaciones. Más allá de estas cifras, Alicia, quien vivió más de 100 años, también vivió acontecimientos trascendentales en la vida estadounidense. Estos incluyeron la Guerra de los 7 años contra los franceses y sus aliados nativos americanos, entre 1756 y 1763, seguida por la Revolución Americana, en la década de 1770, el nacimiento de los Estados Unidos y los primeros años de la historia del país. Por lo tanto, tenía mucho de interés que contarle a la gente en su vida posterior. Por suerte, Alicia estaba más que feliz de relatar las cosas que había visto y las personas que había conocido, y esto la llevó a ser conocida como una de las primeras historiadoras orales de América. Durante las décadas que trabajó en Dunks Ferry, era conocida por conversar con los pasajeros que esperaban sobre la historia de Pensilvania, y los deleitaba con historias sobre Guillermo Penn y sus asociados, así como la historia temprana de la colonia. Alicia era analfabeta, y por eso no podía leer ni escribir sus recuerdos de Filadelfia y Pensilvania, pero era conocida por tener una memoria excelente y ser sumamente inteligente. Por ejemplo, más adelante en su vida, cuando ya era muy anciana, incluso para los estándares modernos, según relató Isaías Tomás, podía señalar cómo había cambiado Filadelfia como ciudad al visitarla, mostrando a la gente dónde habían estado la iglesia y otros edificios casi un siglo antes, y qué había desaparecido y qué quedaba de sus primeros días. Pocos cuestionaban la veracidad de sus relatos, y era conocida por llevar una vida muy honesta y moderada. Evidentemente, por la forma en que Tomás escribe sobre ella, Alicia se había convertido en una especie de figura de la vida en Pensilvania a finales del siglo XVIII, con personas de todas partes viajando para escuchar sus relatos increíblemente detallados y ricos sobre los primeros días de la colonia.
Alicia no vivió toda su larga vida como esclava. Después de 40 años de trabajar en Dunks Ferry, cuando probablemente tenía poco más de 50 años, fue liberada de su trabajo allí. No está claro si esto significa que le dieron su libertad, o si simplemente le permitieron retirarse. Sea cual sea el caso, parece que sus condiciones después de 1740 eran generalmente las de una mujer libre, mientras que en 1780 Pensilvania siguió el ejemplo de Vermont y se convirtió en el segundo territorio de los nacientes Estados Unidos en abolir la esclavitud. Por lo tanto, Alicia habría muerto como una mujer libre. Ella vivió una larga vida en retiro, llegando a vivir, según se estima, hasta los 116 años. Una longevidad que parece ser precisa, dado los informes comprobados de que ella estuvo en Pensilvania en los primeros años de la colonia y conoció a William Penn, un hombre que murió en 1718. Su vida posterior la dedicó a ser historiadora oral y también se involucró en varias otras actividades. Era sumamente religiosa, hacía que otros leyeran la Biblia para ella y asistía a la iglesia a caballo cuando supuestamente tenía más de 90 años. También era una ávida pescadora. A menudo remaba hasta el centro del río Delaware, incluso en su vejez, para pescar y rara vez regresaba sin una buena captura. Alicia incluso parece haber establecido un negocio vendiendo pescado salado o sábalo en su vida posterior. A medida que envejecía, el estado de su cabello inevitablemente se deterioraba. En la década de 1780, su vista comenzó a fallarle y finalmente quedó ciega. La afirmación de Isaiah Thomas de que su vista milagrosamente regresó a los 102 años de edad parece más que un poco dudosa. También informó que, antes de morir, su cabello se volvió completamente blanco y se le cayó el último diente a la edad de 116 años. A pesar de su creciente debilidad, se sabía que visitaba Filadelfia de vez en cuando, aunque vivió sus últimos años en Bristol, Pensilvania, al noreste de Filadelfia, a lo largo del río Delaware. Murió allí en una fecha desconocida en 1802 y se estima que tenía 116 años. Si esto es cierto, esto la colocaría entre las 30 personas más longevas que hayan existido, y probablemente era la persona más anciana del mundo en ese momento. Hoy en día, su historia está siendo reconstruida a partir de varios archivos, y se ha colocado una placa en Dunks Ferry para reconocer que el cruce del río al que Alicia atendió durante más de 4 décadas estuvo allí alguna vez. Muchas gracias a todos por ver este video sobre Alice de Dunks Ferry. Espero que les haya parecido interesante. Déjenme saber en los comentarios qué les pareció la historia de su vida, y si tienen alguna otra sugerencia, asegúrense también de dejarla abajo en los comentarios. Si eres nuevo, espero que te hayas suscrito, y asegúrate de tener las notificaciones activadas para que recibas todos mis videos en cuanto los suba. Y bueno, eso es todo de mi parte, así que los veré a todos en la próxima entrega de Forgotten Lives. Gracias.